esta sala, ¿no? Lo voy a presentar al amigo de Nápoles. Lamento tener que pasar por este momento porque vos sabés que a mí ahora está poco, pero Bruno Arpaia. Nosotros pensamos o hacemos un ciclo que se llame Narrativa de lo Real y se dedica a la literatura, o a propósito que se ha repetido ya esta secuencia, bien podríamos hacer una marca de perfume o de ropa. Porque te digo, mirá, la última vez había un mexicano, un napolitano y Buenos Aires. O sea, podríamos poner Narrativa de lo Real, Buenos Aires, México, Nápoles. Tu perfume. Querían hacer más o menos lo Más o menos, es además es la misma historia. Bruno Arpaia, aquí a mi izquierda, es un escritor italiano, nacido en un pequeño pueblo, no precisamente en Nápoles, sino a las afueras de Nápoles, donde nació efectivamente la Camorra, Ottaviano, en el año 57. Es periodista, es traductor. No, vos naciste en el 57, la Camorra después. Es experto en literatura española y latinoamericana, nos va a decir por qué, básicamente como todas las cosas que ocurren a muchos de estos hombres apasionados del sur, te hiciste experto básicamente porque estabas enamorado de una mujer. Y bueno, yo participé en los años 70 en los movimientos políticos italianos, estaba muy metido en la crisis del sujeto, cómo se podía organizar la política a partir de lo personal, pero evidentemente estábamos cerca del 77, que en Italia hubo otra explosión distinta en el año 68, muy importante, pero evidentemente estaba enamorado de una chica que me gustaba muchísimo. Entonces cuando estábamos juntos yo seguía con estas cosas mías, de las crisis del sujeto y la organización horizontal, los pequeños grupos para hacer política. Y un día Pratica me dijo, ya, basta, me pareces el coronel Aureliano Buendía. Y yo le dije, ¿el coronel quién? Y mientras lo decía ya entendí que ya me había jodido, porque ya no tenía esperanzas con ella. Igualmente compré esa novela que me había dado ella y empecé a leerla en el trencito que me llevaba al pueblo, que llevaba Mario, y ya desde el arranque entendí que era más o menos la misma cosa de la que estábamos haciendo en el movimiento, la política. Pero yo tuve la impresión de que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento fuera en blanco y negro. Y a partir de ese momento, de la lectura de 100 años de soledad, pudiera ser en colores. Y fue ahí que decidí que no quería ser bombero o astronauta, sino escritor. Yo entiendo que mi voz sale perfecta a la altura. No sé, no quiero. Como siempre Sale una porquería, muy bien. Quiero pedir disculpas porque él es un italiano que aprendió, nunca estudió español, en realidad, como estaba muy enamorado, aunque sabía que ese amor no tenía destino, decidió leer 100 años de soledad, un libro difícil para aprender español, por otro lado, ¿no? Sí, incluso yo aprendí español leyendo Los Grandes del Boom. O sea que en los primeros años, incluso cuando comíamos, tenía que decir, pásame la sal, por favor, lo decía muy barroco, muy a lo García Márquez. Y después espero que un poco aprendí. No, yo quiero que entiendan que ahora no le está pasando esto ahora a él porque hoy me dijo, efectivamente, yo lo intuía pero no me animaba a preguntarle, cada vez que viene a la Argentina, o sea, cada vez que nosotros lo traemos a la Argentina, tiene, o sea, él hace un par de conversaciones por Skype, un par por semana, torturándome con las agendas, lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, y habla perfecto español cuando está en Italia, pero sin embargo, a los pocos días de llegar acá, se entiende cada vez menos. Entonces me dice que es un proceso natural, o sea que el tipo llega acá hablando bien español y el tercer día hace como una especie de descenso absoluto y no le salen las palabras, una cosa insólita. Tengo que esperar el quinto, el sexto día para recuperar todo. O sea, hay una curva así. Yo que sé de física, es una curva así, campanular, digamos, pegados al revés. Bueno, lo termino de presentar. Entonces, Bruno Arpaia es escritor, obviamente, es periodista, escribió en un diario napolitano San Martino, en La República, escribió varias novelas, algunas ganadoras de premio,
¿cómo se llama? Adriano Peirón, que está por acá, dijo que había ganado un premio que se llama Bancarella. Bancarella, es la versión. Extraordinario, Peirón es un apellido italiano y decís premio Bancarella, por Dios, Bancarella, el premio Banguta, Ópera Prima. Nuestro invitado de honor lo ganó en serio. Taibo también ganó. Yo no, él. Bueno, ganaste la no, usted estaba hablando de Paco Taibo. ¿Vos estabas hablando de Paco Taibo? Sí, yo nunca lo gané. Claro, y que es muy importante. El Campiello. Vos no el Campiello, él ganó el premio Campiello y el premio a la mejor ópera prima. Bueno, pero él escribió entonces algunas novelas memorables, algunos textos importantes de los que vamos a preguntarle hoy en algún otro momento. Y escribió una novela muy linda que se llama D'Angelo de la Storia, sobre Walter Benjamin, una reciente novela muy bonita que está esperando editores argentinos o latinoamericanos, que se llama La energía del voto, sobre el bosón de Higgs y esas cosas. Y lo último que quiero preguntar es, si vos no crees, ya que esta mesa se llama Política y Ficción, que vos y tu generación, que es obviamente una generación anterior a la mía, si no crees que llegaste a la literatura quizás producto del rotundo fracaso que tuvieron en esa experiencia de la sinistra italiana, que lo único que tiene es una vocación por cambiar básicamente no el país ni la sociedad, sino de nombre. Partido Comunista, Partido Comunista, el problema es que Fundación Comunista, Partido Democrático de Sinistra, Partido Democrático, Partido Parte, etc. Es que a medida que va cambiando nombre, lamentablemente va perdiendo cosas de izquierda, eso también hay que agregarlo. No, te voy a contestar citando a un autor que te sorprenderá, porque no es santo de mi devoción, para nada, o sea, Jacques Deleuze. Deleuze. Je le dis en français, je peux parler en français aussi si tu veux. Bueno, Deleuze en el abecedario dice, más o menos, me lo apunté, dice que las revoluciones fracasan todas. Quien hace la revolución para ganarla es un ingenuo o un sinvergüenza. Los sinvergüenzas toman el poder normalmente y su victoria es justamente la derrota de la revolución, el terror y así. Pero yo me pregunto, ¿y entonces por qué participamos a todas las revoluciones que teníamos aquí, ¿no? Y participaríamos a todas las revoluciones próximas, ¿no? Si la hubiera. Porque es más interesante lo que le ocurre a los revolucionarios, ¿no? A quien las hace la revolución. Organizarse, rebelarse, citarse en medio de la noche, imaginar soluciones estrafalarias, estrambóticas a cualquier cosa. Quiere decir, esa parte de tu vida en que tú mismo, ¿no? Puedes un poquito escribir sin que el poder te intervenga, quiere decir que un poco de tu vida entonces la puedes escribir tú mismo juntos con los demás. Y entonces escribir es simplemente seguir escribiendo esa parte de tu vida. Porque la novela es siempre política, siempre social, siempre está en el espacio de la polis, de la democracia. ¿Por qué? Porque en la novela puedes hablar simplemente a partir de nosotros. La novela se mueve, camina sobre una línea de cresta que está entre la lengua individual del escritor y la lengua común del mundo. Si te caes de una parte, haces literatura ombliguista, intimista. Si te caes de la otra parte, haces una literatura que no es literatura, es propaganda. Pero estás hablando siempre a partir de nosotros. A nadie le interesaría si tú hablas simplemente de tú mismo, ¿no? El yo. Y eso yo creo que ya es una manera de ser en serio revolucionario. Pero vivimos en un mundo en que todo el mundo está acostumbrado a decir yo. Y cuando lees una novela, o incluso cuando la escribes, estás diciendo nosotros. Y mi amigo, el filósofo napoletano Roberto Espósito, dice que la existencia puede ser conjugada simplemente a la primera persona plural. Nosotros somos. No quiero que sea un contrapunto, esto porque tiene sentido. Simplemente que me impresionó la línea de la cresta. ¿Te
Porque es lo que encontré en el diccionario para la palabra italiana, crinale, que me gusta muchísimo. No quiero crear un punto porque tenemos que darle paso a nuestro invitado, pero simplemente te diría que leas un trabajo extraordinario de Michel Foucault que se llama Was ist Aufklärung. Cosa es el iluminismo? ¿Qué es el iluminismo? Donde él explica claramente, citando el maravilloso texto de todo lo contrario de tu hipótesis teleusiana, o sea, efectivamente lo más importante que pasa en una revolución no es lo que le pasa a los actores, eso que vos decís de tu mirada elitista, evidentemente, esos que están inmersos en esa pasión, sino lo que pasa en aquellos que asisten a la revolución como si fuera un espectáculo. Porque ellos ven, estoy haciendo casi literatura en este momento, ellos ven en ese espectáculo que es la revolución la posibilidad de imaginar un mañana distinto. Y yo creo que Paco Taibo estará seguro de acuerdo conmigo. Por eso, para presentar a nuestro invitado hoy, voy a leer una pequeña paginita que escribió el escritor Paco Ignacio Taibo II, que dice así: Escribimos desde la sensación mutante de que nada de lo que se pone en el papel ha de alterar la historia, ni siquiera la historia personal, y sin embargo desde la clara percepción de que en medio de la selva urbana de antenas de televisión alguien nos escucha y todo está cambiando. Escribimos desde las pasiones desgastadas y no por ello menos pasionales, de los que se saben propietarios de la letra en países dominados por las ondas y el analfabetismo funcional. Bromeamos en las ferias del libro y decimos que 60 firmas nuestras, libro incluido, se canjean por una de Maradona y 2 de Ronaldo. Escribimos desde las vocaciones de la voluntad, la leyenda, la utopía, el humor negro, la sátira, el melodrama voluntario, el realismo accidental. Escribimos como si nos fuéramos a morir, si no pudiéramos contar un cuento de hadas, las pesadillas del dictador, el paisaje del estadio de básquet después del partido, y efectivamente nos morimos si dejamos de hacerlo. Escribimos como si nos fuera el alma en el intento, como si fuéramos a perder el culo en el último tranvía nocturno si no ponemos el acento, construimos el personaje secundario, encontramos la palabra que describe el smog en las noches cuando no es posible verlo. Escribimos porque creemos en el poder de la palabra, en su insignificante capacidad transformadora. Sabemos que la literatura es el gran instrumento de destrucción de las neuronas averiadas, que es el barco alienígena que navega en nuestras cabezas, que nadie será el mismo después de haber leído el diario de Ana Frank, que no se puede ser racista a los 40 si en la adolescencia fuiste Sandoka Sagrariano, que cuando Lenin fallaba Robin Hood era infalible, que se liga mejor con los poemas de Neruda y que el conde de Montecristo es el portador de algo tan sagrado como la vocación de la venganza, el mejor de los instrumentos políticos en estas tierras. Escribimos desde el lugar que nos ha escogido y que hemos decidido nuestro, desde una América Latina, último reducto de las pasiones, en un planeta descafeinado y light. Y en estados terminales de locura cambiaríamos nuestra condición de narradores latinoamericanos por la cuenta de banco de un bestselleroso americano o un estilista moderno europeo. No necesitamos una cuota extra de exotismo para que nuestros lectores nos quieran. Compartimos con ellos el amor por cosas reales o inventadas, como el Río de la Plata al atardecer, la lluvia en Managua, el color escarlata, el penacho de Montezuma, los maratones de barrio, los personajes que se cortan las venas por amor, los puestos de comida callejeros a la salida del Hospital General, las manifestaciones políticas que dominan las calles en Caracas, la sensación de que un libro es tan útil como una hamaca en la selva amazónica peruana, la idea de que el sexo es una fiesta peligrosa. No tenemos intenciones de volvernos provincianos. No encontramos razones para renunciar desde nuestra esquina del planeta al interés por la astrofísica, los últimos juegos de ordenador, las novedades del Off-Broadway, la solidaridad con los hambrientos del Cuerno de Oro o la noticia de la nueva conquista del Everest en los Himalayas. No pedimos más de lo que ya tenemos, la posibilidad de escribir y que nos lean. Y narramos, por tanto, desde la feroz y divertida rabia del que ha perdido el avión tantas veces y en tantos aeropuertos que empieza a recobrar el sentido del viaje. Paco Ignacio Taibo.
incluso de pie, puedes estar de pie, tómate un micrófono, hasta. Gracias. Es cierto eso de lo de perder aviones. Para estar aquí estuve a punto de perder 3 aviones y lo hice con tanta intensidad que casi lo logro. Pero lo que también es cierto es que a veces estos extraños debates tratan de crear una contradicción, ¿no? La contradicción entre literatura y política, la compatibilidad de una y otra, cuando la verdad, a estas alturas del baile, como que parece un debate extraño, ajeno a la realidad, ¿no? Porque puede haber alguien que diga que la política y la literatura son incompatibles y que renuncie al inmenso espacio de narrar los grandes hechos, ¿no? Lo que pasa fuera de uno, las grandes situaciones en las que vivimos, cruzamos, observamos, participamos, nos marcan, pero de verdad todavía esto es debate. Es igual que el debate entre literatura comprometida y literatura no comprometida, ¿no? A mí me resulta tan extrañamente esotérico el debate. Es igual que decir, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. No me toquen los huevos a esa altura del baile. ¿De dónde? ¿De dónde no hay vigencia en esta pregunta, ¿no? ¿Qué grado de compromiso con el abstracto literario debe arrastrar la literatura o qué grado de autonomía tiene que tener respecto al discurso político del que la escribe, porque al fin y al cabo todo se reduce a eso, ¿no? El que la está escribiendo, qué tan amarrado está políticamente y por lo tanto qué tanto efecto de reflejo su amarre con la política particular recoge la literatura. Porque por lo demás parecería absolutamente obvio que como diría el buen Unamuno, pues uno con sus circunstancias, ¿no? ¿Dónde las vas a dejar? En la mañana te quitas las circunstancias y sales a la calle, ¿no? Vas sin circunstancias por la vida. O sea, eres el que eres, vives de cierta manera en las sociedades en las que vives y de alguna manera tiñen lo que escribes. Y entonces está ahí metido. Grado de autonomía. Bueno, pues sí, evidentemente hay que proteger a la literatura de tentaciones exteriores, hay que protegerla de la pedagogía, ¿no? Hay que protegerla del panfleto, a no ser que quieras hacer panfleto, que me parece absolutamente legítimo, como me parece absolutamente legítimo la literatura ombliguista o el minimalismo, ¿no? Pero protegerla de que sea semi-voluntariamente panfleto, semi-involuntariamente. Y sí, cuando te sientas frente a la literatura hay una labor de protección de eso que llamamos la autonomía de la creación literaria, que en último caso no es más que el respeto a las manías y los derechos del autor, ¿no? El respeto a la individualidad y sus perversiones que el autor carga. Y me parecen debates muy extraños, como esotéricos, ¿no? ¿Vas a contar ciudades donde hay manifestaciones o vas a contar ciudades donde no hay manifestaciones? Si ustedes conocen ciudades donde no hay manifestaciones, invítenme a conocer alguna, porque yo no conozco. O no será que cada vez que hay manifestaciones siento el llamado de la selva, ¿no? Y entonces me acerco rápidamente, donde oigo ruido de multitudes, oigo calor del mío, ¿no? Y entonces me aproximo. Y por lo tanto, ahí están, ¿no? Quizá lo que hay que proteger a la literatura no es tanto de la carga política que lleva, voluntaria o involuntariamente, accidental o explícitamente. Quizá haya que proteger a la literatura de la mala literatura. Masas avanzando
con el pensamiento nublado por el rojo sanguíneo de su decisión de cortarle la cabeza a los oligarcas. Y traduce, ¿no? Encuentra, y verás que la masa avanzando se te descompone en aquellos tranviarios que vienen empujados por una miseria brutal y que tienen miedo, y que al llegar a la esquina donde lo están esperando tienen mucho miedo, ¿sí? Y que frenan, ¿sí? Y que el avance es fortuito. El que se dé la vuelta a la esquina lo va a producir el hecho de que hay uno borracho que no se dio cuenta que los soldados estaban a la vuelta y que siguió empujando. O sea, proteger a la literatura de la falacia, protegerla del discurso grandilocuente, desmatizado, despersonalizado, convertir la literatura en un gran espectáculo casi operístico de las bondades de lo insurgente frente a las maldades de lo no insurgente. Y sin embargo, la tentación es divertida. Llevo durante toda esta semana dándole vueltas a la idea de que algún día pienso escribir un libro que se llame Los Malos, y que tengo ya dos elementos. Uno de ellos es la hija de Botín, el dueño del Banco de Santander, causante del Corralito, que me parece el enemigo público número uno planetario. Esa tipa es la encarnación, hija de la gran puta, encarnación del mal, ¿sí? Y el otro es que descubrí que el abuelito de Hugo Boss, el que aparece en los anuncios en todas nuestras ciudades, le manufacturaba trajes a los nazis, lo cual me parece extraordinariamente atractivo, ¿no? O descubrí que un oligarca mexicano tiene 22 relojes, y tú dices, ¿para qué quiere 22? O sea, habrá 21 que le funcionan mal. Los suizos han entrado en tal estado de decadencia como para producir 22 de 22 relojes mal. Esta cursilería, esta patanería, esta vulgaridad de nuestras oligarquías obsesionadas por el dinero fetichizado, el poder reconvertido en la nada, la posibilidad de dar trato de mayordomos a los presidentes de algunas de nuestras repúblicas, ¿no? Es tan patética que invita a contarla. Y te va a salir un panfletote, pero panfletote, ¿no? Donde rápidamente las fuerzas de lo políticamente correcto digan, bueno, Paco, te pasaste. ¿Qué? Entre los proletarios no hay cabrones, y tú dices, desde luego, y muchos además. Pero esos que los cuenten los burgueses, no yo, los proletarios cabrones que los cuenten los burgueses. ¿Por qué tengo yo que volverme narrador de la cabronería popular, del malece de las clases bajas? Yo elijo qué cuento. A mí me gustan los burgueses ridículos, o sea, tal como son, no hay que ayudarlos demasiado, pues, ¿no? Entonces, esta serie de decisiones que vas tomando en el proceso de la escritura, tratando de combatir los demonios que traes dentro, los demonios que vienen de afuera, la simplificación, lo que sí invita es a poner sobre la mesa otro tipo de debate literario. El debate literario sobre, vamos a ver si logramos encontrar las palabras, el debate literario sobre los grandes enemigos en la narración. Por ejemplo, lugar común. Lugar común, acumulación de 2 o 3 palabras que a fuerza de repetición ya no dicen nada, ¿no? Entonces, ¿cómo crear una oreja que detecte los lugares comunes y que por lo tanto enfrente el texto como un fenómeno de improvisación continua, tratando de encontrar nuevas formas de contar que tengan penetración? Porque el lugar común lo que hace es convertir la espada en una espada embotada. Esa espada no tiene filo. O la experimentación, los derechos de la experimentación a los que uno ha ganado derecho. Y ese debate sí me interesa hasta dónde.
¿Hasta dónde puedes darte el lujo de perder 9 de 10 lectores en un proceso de experimentación narrativa? Y captar hasta dónde el producto literario establece escalera, y hay alguien que lo va a captar en el primer nivel, otro en el segundo, otro en el tercero, y ya en el 10º va a haber alguien que entienda tus chistes que nadie entiende, ¿no? Tus referentes. Y esto lo vives, ¿no? De repente estás dando una conferencia para públicos universitarios mexicanos de enseñanza media y te das cuenta de que todos los referentes que usaste en la primera hora no se enteraron. Cuando tú dices Jane Fonda, ellos dicen ¿Jane quién? No jodan, Jane Fonda ha desaparecido del imaginario de estos adolescentes de izquierda mexicanos. Cuando tú dices Robin Hood, ellos dicen ¿Robin cuál? O sea, continuamente tus referentes musicales, sonoros, cinematográficos, literarios han desaparecido. Por lo tanto, ¿cómo puedes hacer literatura sin referentes comunes? ¿Y cómo puedes apropiarte de los referentes de esa generación si no son tuyos, no los quieres? El día en que en alguno de mis libros aparezca Madonna es porque el personaje está borracho, solo en esas condiciones puedes citar a Madonna, ¿no? Entonces, las posibilidades y las profundidades y los límites de la experimentación. O otras 25 alternativas de debates que me parecen reales en el mundo en el que vivimos. Por otro lado, ahí está la política, ahí está, no hay ninguna duda. Forma parte esencial de mi vida. El único sentido de pasar 60, 70, 80 años en esta tierra es cambiarla lo más posible, en beneficio de las mayorías. Sí, es como ¿y qué otra cosa podemos hacer? ¿Dedicarnos a enriquecernos? Resulta extraordinariamente aburrido, o tonto, o simplón tener 3 automóviles en lugar de 1. Yo soy monógamo, militante y practicante, por lo tanto la idea de tener un harén en mi vida no me atrae mayormente. He visto a algunos camaradas que tienen harén y puta, trabajan como locos para sostenerlo, para mantenerlo, para dedicarle horas, ¿no? Soy abstemio, por lo tanto las noches de vino y rosas no son lo mío, ¿no? A mí las noches son de película y chocolates, no entro en ese nivel. Entonces, esta idea del éxito o el triunfo vinculado a lo individual me atrae muy limitadamente. Sí, con la jodienda de que uno es escritor, necesitas a los lectores. Y el éxito es escribir para que te lean. Y la idea de escribir para que te lean poco es una idea poco atractiva. O la idea de quedarte sin lectores es terrible. O la idea de que de repente se acerque un lector y te diga, pues esa novela que escribiste, francamente, no. Y tú lo miras diciendo, ¿por qué no vas y se lo dices a otro escritor en lugar de venir a decírmelo a mí? ¿No? ¿Por qué no vas y escoges otro escritor que tenga más poder y menos debilitada la autoestima y vas y le dices, tu última novela es una mierda, ¿no? Y ya la trampa está ahí. Pero como propuesta, solo se canta colectivamente, solo se baila colectivamente, solo se baila con los demás. Ampliar la libertad es básicamente ampliar tu horizonte de derechos al horizonte de los demás. Y sí, yo soy muy de la retórica de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad, libertad, y que se jodan los oligarcas, guillotina, hay que darles guillotina, nada de contemplaciones. Temporalmente eso es políticamente correcto, no se puede hablar de la venganza, se tiene que hablar de la justicia, pero hagan de cuenta de que yo no soy políticamente correcto y que se joda. Guillotina, el doctor Guillotin es el gran igualador democrático del siglo XVII, XVIII, XIX, hasta que abolieron la guillotina. Qué cabrones los franceses, qué falta de sentido común. La modernidad es peligrosísima, la abolición de la guillotina. Pues podrían haber abolido otras cosas, como por ejemplo los tratados de filosofía, ¿no? o los manuales de psicología, o los manuales de autoayuda. Podrían haber abolido eso y no la guillotina. Pero bueno, disquisiciones al margen. Uno se coloca
frente a la literatura con la clara idea de que va a estar politizada, quiera o no quiera, me entere o no me entere, ¿sí? Implícitamente o no. Ahora, con la absoluta libertad de no voy a forzar la máquina, no voy a imponerme que las coyunturas políticas, los análisis tácticos dirijan la novela. Porque si las dejo que dirijan la novela, dejo que la novela o el texto pierda autonomía y empieza a morirse por falta de riego sanguíneo, de agüita para las flores. Y entonces tienes que preservar este espacio autónomo que en el fondo, al final, constituye el cúmulo de manías y obsesiones que uno ha ido cargando a lo largo de la vida, más sus percepciones y el lugar donde se encuentra. Hasta ahí bien, hasta ahí más o menos claro. Pero luego tomo unas decisiones muy extrañas. ¿Por qué escribo novelas policíacas? Bueno, básicamente por instinto de contradicción. Cuando mi generación, mirando Europa, mirando América Latina, el boom ya acababa de suceder, hay que escribir como el boom, ¿no? Realismo mágico, o realismo fantástico, o realismo accidental, o realismo periférico, pero ingenioso, novedoso, diálogos cruzados. Observa Vargas Llosa cómo confunde al lector y lo obliga a bailar en la cuerda floja, mezclándoles el pasado y el presente en materia de diálogos. Observa la vocación experimental desatada de Cortázar. Y uno dice, no, está bien, los quiero mucho, me gustan mucho, los leo mucho, pero lo mío no es eso, lo mío son las novelas policíacas. Y básicamente por llevarles la contraria. Uno escribe lo que ellos no quieren, ellos, el abstracto, no quieren que escribas. Y escribes eso, novelas de acción, bajo la idea de que la acción conduzca la novela, no la reflexión, no el juego del lenguaje, ¿sí? Que podías haber ido por el camino de Terra Nostra de Fuentes, ¿no? Y acumular páginas y páginas de verbo enloquecido, encadenado por libre asociación, ¿no? O te podías ir por el camino de construir la terrible arquitectura de la literatura de género. No hay nada más complicado que escribir una buena novela de género. Las malas son relativamente fáciles de escribir porque hay un canon muy fácil de cumplir, lo construyes y lo desarrollas y te lo comes. Pero las buenas son muy difíciles porque tienes que meterle a la atmósfera, a la construcción del urbano que te rodea, a la construcción de la coyuntura, a la construcción de los personajes y las ciudades, a la construcción de los personajes secundarios, tienes que meterle un montón de arquitectura. ¿Sí? Ross MacDonald lo sabía perfectamente cuando decidía que el vendedor de bragas que salía en el capítulo 2 era el padre de la camarera que salía en el capítulo 11 y la había tenido con la mujer que se suicidaba en el capítulo 5. Y tú decías, esto es puzzle de Ravensburger, no literatura, ¿no? Todo cuadra. Y uno dice, no, momento, estamos en América Latina. Si yo voy a hacer rompecabezas, en el mío hay que darle con el martillo para que entren las piezas y morderle una esquina de una pieza para que pueda encajar. Porque este es el absoluto dominio de lo irregular, lo accidental, lo inesperado. Y introduces el sentido negro del humor. E introduces con virulencia, además, el absurdo. Pero porque lo vives. No hay mucho misterio. Alguien me preguntaba, ¿cuál es tu técnica para escribir novelas policíacas barrocas? Yo decía, primero, no sé cómo van a terminar, por lo tanto las escribo sin conocer el final. Por lo tanto, se vuelven barrocas porque voy metiendo y a qué hora ordenas y sacas. Pues nunca, luego las escribes de vuelta. Y la técnica clave es cuando la novela se traba, aparece en medio de un cuarto de hotel un enorme baúl del cual sale un enano cantando ay mamá Inés, todos los negros tomamos café, ¿sale? Y luego tienes que explicar cómo carajo llegó el baúl al cuarto, a la novela, ¿no? Y entonces eso la destraba maravillosamente. Y además, la idea de la novela es la idea europea, la novela es la gran
creadora de orden. No. La novela es la gran creadora del caos. Métele más caos y verás cómo mejora la novela. La idea del barroco. Contra el barroco verbal de la generación del boom, de algunos de los miembros de la generación del boom, muy simpáticos, muy inteligentes, yo los quiero mucho y los veo con gran placer, pero no, a mí lo que me interesa es el barroco de la anécdota, las mil historias que confluyen, las historias secundarias, bajo la lógica de que vivo en una sociedad abrumadoramente barroca, donde los cúmulos de contradicciones son inmensos, donde siempre aparece lo que no debería haber estado ahí. El jarrón en chino con el florero del que tanto habla Raymond Chandler aparece en los lugares más inusitados. Aparece en el retrete de una dama de la alegre oligarquía que quiere remontar a caballo, pero quiere antes pasar a mear y no puede porque sobre el retrete hay un jarrón chino. Y entonces, ¿qué está haciendo ahí el puñetero jarrón? ¿Quién lo trajo? ¿Para qué está? Entonces, el amor por el barroco pues, es profundo. Pero luego el barroco es peligrosísimo porque te va construyendo una novela en la mejor tradición de los folletineros franceses, ¿no? Que te desvían la línea central, se van por líneas de diversión. Cuando descubrí que Víctor Hugo se podía dar el lujo en Los Miserables de abandonar la línea central narrativa para irse 40 páginas a contar historias de costureras, yo dije, este es de los míos, camarada Víctor Hugo, ven a mis brazos, Manuel. Le importa un huevo la línea central, dejan Jean Valjean robando muebles y se va a contar costureras. Bien. Y Eugenio Sue, mejor todavía. Empieza una novela en una esquina, pasa para otra, se le duerme un personaje y lo abandona, se lo olvida. Claro, contado así suena muy bien, lo que pasa es que eran folletineros, tenían que entregar los jueves, ¿no? Y al periódico que les publicaba por fragmentos, y al siguiente jueves se les había olvidado dónde habían dejado la historia, se habían emborrachado 30 veces, y entonces, ¿de dónde? ¿Y ahora qué seguía tú? ¿No? O tenían amanuenses, lo cual es divertido, cuando empiezas a descubrir que muchos de los grandes folletineros tenían amanuenses y negros en cantidades industriales escribiendo para ellos, pues te diviertes más todavía con esta canalla de la palabra. Y todo el debate sobre si es popular o no es popular la literatura, te tiras de risa. Incluso puedes darte el lujo de citar en Culterano y decir, no, cuidado muchachos, la idea de la Odisea, narraciones pastoriles al borde de la hoguera, serían texto mucho después de haber sido lo que fueron. Y el Quijote es literatura de cordel, camaradas, ¿no? Y que se repartía el cordel una vez por semana y luego ya encuadernabas y era un libro. Y lectura para letrados en tierra de analfabetas. El carácter minoritario de la literatura del siglo de oro es minoritario de verdad. ¿Y ahora qué? Ahora minoritario el ping-pong, que solo lo juegan 600 millones de chinos, eso es minoritario, lo demás es una broma, ¿no? Y entonces vas descubriendo lentamente que te mueves en un universo de posibilidades mucho más amplias de lo que la cultura formal dice, de posibilidades mucho más amplias de lo que la academia declara, de fraternidades misteriosas que hacen que un libro mío publicado en México hace 60 años vaya a dar a manos de un joven argentino por los caminos más extraños que hay y que te lo comente, ¿sí? Y que tiene una profundidad muchísimo mayor que la que aparece. Y entonces llega y te dice, ¿a qué libro se llevaría usted a una isla desierta? Y tú dices, primero, yo no voy a islas desiertas. Segundo, si fuera por necesidades de que me obligan a una isla desierta, iba a una isla desierta que tuviera biblioteca. Ni cojones de ir a una isla desierta sin biblioteca. Biblioteca y de ser posible con wifi, ¿no? Con conexión de internet. Y tercero, de veras tengo que producir una lista y entonces a veces hasta hago el intento y cada vez que lo hago me salen libros diferentes. O sea, ya debo haber ido unas 200 islas diferentes que tienen libros que yo escogí al paso del tiempo. Y respondes a preguntas como esas. Pues los clásicos. ¿Cuáles clásicos? No existe tal cosa, tiene uno su propia clasicidad. El convenio canónico creado entre la academia y el resto del mundo normal de que esto es lo que hay que leer si quieres conocer la gran literatura.
Y tú dices, ¿y quién hizo la lista? ¿Quién hizo las convenciones? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Y además, ¿por qué hay que leerlos cuando estudias? Que son horribles. El Cantar del Mío Cid a los 10 años es horroroso, ¿sí? Y la Ilíada de la Odisea a los 8, 9 es asqueroso. Es maravillosa a los 30, después de haber leído a Finlay, ¿no? ¿Y quién soporta a Góngora a los 8 años, a los 10? Y ahora, Marianito, recítanos un poema de Góngora. Y Marianito recita un galimatías del que jamás saldrá. Imagínate Marianito tratando de entender lo que el malvado y errático Góngora producía, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde estas son las obligaciones de la lectura? La lectura es un universo democrático, es una república democrática donde los lectores intercomunican. Volviendo a la política, me quedan 3 minutos o así, más o menos. 5 minutos, 4 minutos, 2 minutos y medio. Pónganse de acuerdo, ustedes son los que organizan. 2 minutos. Volviendo a la política, está ahí. Ahí está. ¿Qué le dijo Sir Edmund Hillary, tomadito del brazo del Sherpa Tenzing, cuando bajaron después de la conquista del Everest? Había un periodista boludo ahí que les dijo, Sir Edmund, ¿y por qué ascendió usted al Everest? Y Sir Edmund lo miró con cara, ¿y este pendejo qué me está preguntando? Y le contestó con gran sobriedad. En eso hay una virtud de los británicos, en esta sobriedad para darte con un palo en la cabeza. Le dijo, hombre, subí al Everest porque está ahí, because it's there, porque está ahí. Entonces, la política, pues está ahí, ¿no? Y está ahí todos los días, está ahí. O la política es lo que te dice el ruido mediático diariamente, o la política es la encarnación de una interpretación de la lucha social que se produce en todos nuestros países en torno a la vocación de permanencia eterna, el Reich de los 1000 años nazi, de las oligarquías, y la vocación popular por salir del marasmo, cambiar el mundo, ampliar los márgenes de igualdad, de fraternidad. Y entonces está ahí. Y entonces, como está ahí, pues la cuentas, la incorporas, la tocas de lado, entras de frente. Uno de tus personajes se enloquece, otros simplemente pasan por ella como garzas por el pantano y no se enteran que pasaron por ella, pero está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, ahora el guión que estudiamos preveía una lectura de alguien que tenía que llevarle la contraria, pero Paco me descalificó toda la... Porque era una, no la voy a leer, era una cita de Philip Roth que decía que la política es la gran generalizadora y la literatura la gran particularizadora, y no solo están en relación inversa entre ellas, sino en relación antagónica. Para la política la literatura es decadente, blanda, irrelevante, aburrida, terca, insípida, algo que no tiene sentido y que realmente no debería existir. ¿Por qué? Debido al impulso particularizador en que consiste la literatura. ¿Cómo puede ser un artista y denunciar al matiz? Pero ¿cómo puede ser un político y permitir el matiz? En tanto que artista, el matiz es tu tarea. Tu tarea no consiste en simplificar. Aun cuando decidieras escribir de la manera más sencilla, a lo Hemingway, la tarea sigue siendo la de aportar el matiz, elucidar la complicación, denotar la contradicción, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedo simplemente con una cita, antes de Elsa Morante, que era la esposa de Alberto Moravia, y una escritora para mí mucho mejor. Pero no era Dacia Medellín, la mujer de Alberto Moravia, me dijeron el otro día. Era la segunda. Después tuvo la tercera, Perdón. la primera era ella. Y decía Elsa Morante, una de las posibles definiciones correctas de escritor sería la siguiente: un hombre o una mujer a quien le importa todo lo que ocurre, excepto la literatura. Desde luego, esa es una
Philip Roth fumó marihuana de baja calidad en el momento de producir sus reflexiones sobre la política, pero la Morante sabe, porque la literatura es implícita, no explícita, está dentro, no se observa desde afuera, se vive desde adentro. Bien, la Morante sí sabía. Bueno, vamos a presentar y invitar a los próximos participantes de esta mesa que dialogarán con Paco Ignacio Taibo. Aquí vos, te aviso que el guión este es un verdadero fracaso porque íbamos a escuchar antes de Paco Taibo una canción que se llama Amarga Navidad. No pudo ser. Después íbamos a ver, mientras Paco Taibo hablaba, íbamos a ver un trailer que hicieron los chicos Aima Films sobre el documental de Pancho Villa, que tampoco, no sé, no. Vamos fracasando, pero simplemente en la mesa redonda lo primero que digo, vamos a disculpar a un amigo que no pudo estar porque un problema familiar que ya nos había anunciado, que es Alejandro Limson, que estaba formando parte de esta mesa, así que quienes van a participar de esta conversación que iniciamos ahora son José Nathanson, que también tenemos una pequeña biografía que tuvimos que corregir con él porque era claramente desactualizada, que es periodista, es licenciado en Ciencia Política, politólogo, fue redactor, todos lo conocemos, gran redactor del periódico Página 12, donde aún escribe entre el 97 y el 2005, fue investigador del Instituto de Gino Germani, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, consultor de Naciones Unidas durante 3 años, fue jefe de redacción de la revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, también conocida en la sociedad, escribió artículos, reportajes periodísticos sobre distintos medios de América Latina. Actualmente es el director de Le Monde Diplomatique para Argentina, Uruguay y Paraguay. Escribió varios textos. El que más me interesa recordarles, mencionarle, además del Presidente Inesperado, el gobierno de Kirchner según el intelectual argentino y Bueno Muchacho, Vida y Obra de los economistas del establishment, La Nueva Izquierda del 2008 y por qué los jóvenes están volviendo a la política. Ahora, próximamente, pasado mañana, un texto que no pueden dejar de leer que se llama El Milagro Brasileño. José. Y Juan Sasturain, que también todos conocemos, escritor que nació en González Chávez, en la provincia de Buenos Aires, colaboró como periodista en distintos medios y revistas, Clarín, La Opinión, Humor, Superhumor, etc. Creó revistas como Feriado Nacional y Fierro, que todos conocemos, autor de novelas policiales muy conocidas, Manual de Perdedores, Arena en los zapatos, Los sentidos del agua. Publicó también novelas de aventura, Los dedos de Walt Disney, Parecido Sociedad Anónima, Los volúmenes de relatos Cenitran y La Mujer Ducha, es guionista de los volúmenes de la historieta Carramos, dibujada por Alberto Brescia. Ustedes le escuché contando parte de esa anécdota en el programa de Carlito Ulanowski, que obtuvo el premio Amnesty International para el área francófona en el 88, en el 90 recibió el premio internacional Semana Negra de Gijón, creación y fundada por Paco Ignacio Taibo. Bueno, no hace falta que presente a Juan Sasturain. Bueno, gracias. Es más teatral de lo que pensaba esto. Toda la parte de subir al escenario y demás. Bueno, me pidieron que además de... ayer le pregunté a Mario si querían que modele o que hablara, o las dos cosas, me dijo las dos cosas, lo cual hace que todo sea un poco más complicado, pero vamos a hablar un ratito cada uno de política y ficción, de ficción y política. Trataremos de hacer 2 o 3 ronditas y de irnos en un rato, digamos, a lo que podamos. Nada, no sé, que arranque Juan, si querés 10 minutitos, ¿no? Sí, después habíamos dicho eso, ¿no? Ahí tenés uno. Que arranque Juan 10-15 minutos. Paco, sí, ya lo vemos. Y después no, para decir algo, para empezar, digamos, yo lamentablemente me ha tocado a lo largo de mi vida lidiar mucho más con políticos que con escritores, digamos, lo cual es una cosa, el periodismo cultural, digamos, o de cine, o de teatro, lo que sea, en general escribe sobre cosas que admira, digamos, ¿no? Vas a ver un libro, lees un libro, vas a ver una obra de teatro, escribís sobre eso y es algo que te gusta.
Cuando escribís sobre política es más complicado, porque la política te puede interesar, que lo que te guste, que admires mucho un político, bueno, alguno puede haber, pero en general, y sobre todo los políticos modernos, son políticos a los que uno observa con una cierta distancia, me parece, digamos, ¿no? Y eso hace que sea muy diferente, digamos, ¿no? El ejercicio del periodismo cultural o de la literatura, del periodismo político. Entonces, la primera pregunta disparadora era la idea de cómo entra la política en la narrativa, si entra, qué sé yo, por la ventana, por la puerta, por el conducto del aire acondicionado, cómo entra, o si no entra, si está siempre ahí, como decía Taibo recién, ¿no? Está ahí parada como el Everest. No sé, Juan. Yo creo que está siempre ahí. Yo creo que no se puede evitar. Ahí. El relato no se puede. Las dos cosas, esto que dice política y ficción, yo he pensado política y relato sobre todo. Son dos cosas que no se pueden evitar. Están todo el tiempo y además son muy extensas, ocupan la totalidad del espectro. Me acuerdo que en la época, en los 70 había una revista que se llamaba Envido, que escribía un muchacho muy inteligente, se llamaba Santiago González, que tenía una sección que se llamaba Todo lo que no es química es política. Es decir, todo aquello que iba más allá o más acá de lo reductible a la fórmula química era política. ¿Qué quiere decir era política? Que era analizable en términos políticos, o que tenía una intención. Todo eso quiere decir que es política. Era analizable en términos políticos, que tenía intención o no política, pero que formaba parte de eso tan difuso que es y con natural a la cultura humana, que es la política, ¿no es cierto? Como ese espacio de pelea, de poder y de búsqueda de soluciones para nuestra sociedad. Así que la política y la ficción, es decir, la política y el relato están desde el principio, están ahí y no naturalmente están vinculadas. Paco habló de compromiso, nadie habla de literatura comprometida, ¿no? Afortunadamente, ya se olvidó eso. Bueno, pero a mí cuando leí los títulos, yo tuve 3 fechas. Tuve los 60 por el título y por la referencia de Paco el 80. Y les explico por qué. Los 60 porque yo fui a la facultad entré en el 64, me formé y me deformé en los 60, así que pertenezco a esa generación que ya vino con la política, además en términos más estrictos, absolutamente puesta, ¿no? Era aquello que realmente no parabas en ningún lado, sino dónde militás, ¿no? No era en qué café paraban, ¿no? En un momento, la primera pregunta, ese vínculo con la pregunta de la política y la literatura, nos la hacíamos en un momento en que la política era no una práctica, sino una opinión. Uno era lo que decía, uno era lo que creía y uno era lo que deseaba. Estamos hablando de los 18, los 19, los 20. ¿Y la literatura qué era? La ficción qué era? Lo que uno leía. Entonces uno opinaba sobre lo que leía. Ese era el vínculo entre política y ficción en un primer momento. En los 60, digamos, ¿no? En los 80, cuando lo encontré, o Paco me encontró, lo encontré a Paco y un montón, estamos hablando de 20 años después, segunda mitad de los 80, los que teníamos 20 y pico en los 60, teníamos 40 y algo pasaditos en los 80. Política y ficción significaban otra cosa. ¿Por qué? Porque ya habíamos escrito, ya habíamos intervenido políticamente. La política ya no había sido solamente un espacio de lo que opinábamos, sino lo que habíamos hecho con nuestra vida. Nos habíamos parado en determinados lugares, habíamos tomado decisiones. Y además, la ficción no era aquello que leíamos o que eventualmente la cosa intermedia que criticábamos, comentábamos y juzgábamos, sino algo que habíamos escrito, había un corpus de textos que habíamos ya a lo largo de todos esos años realizado. Encontrarme con Paco en la IEP, Asociación Internacional de Escritores Policíacos, a fines de los años 80, fue encontrarme con nuestra literatura leída. Es decir, lo que habíamos hecho, o lo que estábamos haciendo entonces, un conjunto de narradores que habíamos empezado a escribir, pónganle a fines de los 60 hasta mediados de los 80 en ese momento, estaba leída de determinada manera.
Estaba leída políticamente, interpretada políticamente. Esto es lo que hemos hecho nosotros y esto significa esto. Esa literatura que habíamos producido, muchos de nosotros, algunos más afuera, más adentro de ese núcleo central, tenía que ver con la elección del policial, en el caso de lo que decía Paco. Aunque muchos hemos entrado y salido del policial, no todos. ¿Por qué no explicás, Juan, qué es la sigla? Bueno, es un detalle, la gente no lo sabe. Bueno, es un detalle. La Asociación Internacional de Escritores Policíacos fue uno de los grandes inventos, junto con la Semana de Gijón de Paquito, la Semana Negra de Gijón, que fue una manera de crear un nuevo núcleo alterno respecto de los núcleos centrales de aglutinamiento de sentido y de bajada de línea respecto a la literatura. Crear un lugar alternativo de pensamiento, de valoración y ¿cómo te podemos decir? Otro nuevo polo periférico respecto a los polos hegemónicos de la cultura. En este caso, vinculado con la literatura policial. ¿Por qué la literatura policial o criminal? Nunca han dicho, o el policíaco, como dicen los mexicanos. ¿Por qué esa? Porque a fines de los años 60 y comienzos de los años 70 se produjo dado en un contexto internacional y un contexto que tenía tantos focos en el corazón del imperio como en Europa, como en nuestros países, que tenía manifestaciones tan disímiles y de algún modo concomitantes como puede ser desde el hipismo a la revolución cubana, a las rebeliones estudiantiles en los grandes núcleos del mundo desarrollado, se produjo, entre otras cosas, un reverdecimiento de cierta lectura, de cierta literatura releída por las nuevas generaciones. Y esa literatura fue la literatura, cierto tipo de literatura norteamericana, de la llamada solamente y bautizada solamente por los franceses, literatura negra. Es decir, lo que iba de la obra de Hamlet, Chandler, hasta MacDonald que mencionaba, y últimamente cosas caerlo, digamos, ¿no? Ese periodo que va de la literatura norteamericana, que va del fin de los 20 hasta el comienzo de los 50, desde Cosecha Roja hasta el Largo Adiós, digamos, el 28 al 53, póngale. Esa literatura que se había difundido por todo el mundo, que había pasado por los kioscos pasado por debajo del canon de la literatura norteamericana, que había sido reflotada como siempre y releída por los franceses y puesta en la atención crítica a partir del 45 en la serie Noir de Gallimard. Esa literatura fue leída, no porque no se hubiera leído nunca antes, sino releída en términos ideológicos, valorativos, por la generación de escritores que empezaron a escribir a fines de los 60, 70 y 80. No es que hayamos tomado como exclusivos modelos escribir a la Chandler, a la Hamlet, a la McCoy, a la Goodies, a la Jim Thompson, pero sí haber encontrado en esa literatura urbana, ¿no?, por la definición que de acuerdo a la definición de Robert Louis o de Piglia o de tantos otros que analizaron el fenómeno, era una literatura en la cual se mostraban los rasgos básicos del funcionamiento del sistema capitalista, es decir, lo indisoluble de la violencia, el dinero y el poder. ¿Pero era de denuncia? No era de denuncia. No necesariamente. La palabra No denuncia. necesariamente. No, de denuncia no. Otra que hay que abolir, la palabra Obviamente habla de denuncia. Preguntarle, decirle a Chandler si escribía en literatura de denuncia, te cagaba trompada. ¿Qué escribía Chandler? Y esta era otra cosa. ¿Qué escribía Chandler? Prosa inglesa. Cuando uno lee a Hamlet o lee a Chandler o lee a Goodies o a Thompson, lee escritores. Yo no leo ni siquiera género, uno lee escritores. El equívoco de hacer una historia del policial, por ejemplo, es poner el mismo casillero a Agatha Christie, Dorothy Sayers, ¿no es cierto? Hamlet, Chandler. No. El lugar de Hamlet y de Chandler es otro paquete en el que participa Kane, y también que está Hemingway, está Faulkner, está Fitzgerald, ¿no?, o está Erskine Cowell. Es decir, pues un escritor. Y la ciencia ficción. Y ni hablar. Bueno, Bradbury. Esa literatura cultivada a partir de fines de los años 60 y comienzos de los 70, distintos puntos.
estaba Manchette en Francia, estaba Manolo Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Juan Madrid en España, estaba Paquito González Heredia y tantos otros en México, estaban los cubanos con Chavarría, con Vasco, con muchos más. Y aquí están los primeros textos de Piglia, algunos de los textos de Piglia, la primera novela de Feynman, la primera novela de Martini, la primera novela de Giardinelli, la primera novela de Gordo Soriano. El año 74 para nosotros es de algún modo clave, pues Tatuaje de Manolo Vázquez Montalbán, Días de combate de Paco y Triste Solitaria y Final del Gordo. Es decir, que se hizo un paquete de una producción, como sucede en estos casos, espontánea, que se produjo en distintos lugares, en Italia también. Y eso es lo que releído con el paso del tiempo, una década y pico después, se convierte en una especie de movimiento autoconsciente de estar habiendo generado un cuerpo de narrativa que tenía ciertos puntos en común. Es decir, que una primera lectura política cuando eras básicamente un lector. Después fuiste crítico en términos políticos, y de eso no he hablado, cuando vos analizás la literatura de los demás. Y en algún momento tus propios textos fueron objeto de una lectura crítica política y empezaron a cumplir un papel. Ahora, yo por ahí para retomar el hilo y pasarle la palabra a Paco. Una cuestión que algo, pero por ahí puede retomarlo, porque algo insinuó que es, además de cómo entra la ficción en la literatura, si está ahí como levers atrás, es el fondo sobre el que se recorta todo lo demás y sobre el cual se mueven los personajes y demás. Una pregunta que me parece interesante, que creo que está poco formulada y poco desarrollada, es cómo entra la literatura en la política, es decir, ¿qué hacen los políticos con la literatura? Digo, más allá del Ministerio de Cultura, digamos, ¿no? Que eso es el Estado y las políticas públicas. Esperemos que nada. Cada vez que un político mexicano dice que no lee, yo me tranquilizo. Es mejor que no lea. Colega, si me lee me pongo muy nervioso, ¿no? El problema, otra vez, es términos, la política. Espera. Una cosa es el ruido mediático. El ruido mediático es, enciendes la televisión, Siria, fundamentalista. Y cambias de canal y oyes otro ruido mediático que dice, la presidenta, ¿no? El ruido mediático no es política, es ruido mediático. La política es algo mucho más complejo, rico, contradictorio. Situaciones nacionales, la relación entre decisiones tomadas en la abstracción de las altas esferas del Fondo Monetario Internacional y los dos puntitos que descendió la capacidad de acceso a la canasta básica de los trabajadores de una provincia remota de Bolivia, ¿no? La política es de repente la irrupción de fuerzas inesperadas con agendas inesperadas que saltan de la noche a la mañana. La irrupción es la despolitización de las facultades de ciencias políticas de nuestro continente, que es verdaderamente fascinante. Tú dices, ¿y por qué hay 76.444 estudiantes de ciencias políticas en América Latina tan despolitizados? En el sentido en el que no están inmersos en la vida nacional, no tienen pasiones. La política es pasiones, además. ¿Dónde están? O sea, no hay que confundir la versión que produce sistemáticamente el Estado en todos nuestros países de boletines oficiales con política. La política es complejidad. La política es la manera como hoy los franceses no recuerdan la Comuna de París y yo sí. Ahora, está bien. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Sobre lo que decíamos, sobre esas categorías iniciales con las cuales nos criamos, o por lo menos con esas falsas dicotomías que aparecían en un principio, de literatura como compromiso social o literatura de evasión, ¿no? Esa era. Era una cosa o ¿Qué no? significaba evadirse? Evadirse el escritor, evadirse de qué? Y el lector que leía para evadirse. Bueno, ninguna de esas dos cosas. La literatura es invasión, eso lo hemos hablado.
O sea, no es evasión, es invasión. O es evasión, pero evasión, ¿qué significa? Saca el diccionario, evasión es la fuga de la cárcel, compadre. Está bien, Paquito. No es en el sentido que se usaba habitualmente. No, se usaba en el sentido de te escapas de la realidad para ir en lo etéreo. Bueno, hay una colección de policiales muy hermosa que tenía sacaba Editorial Lachette en Argentina en los 40, 50, se llamaba evasión, precisamente. No era una mala palabra. No, sí, la retraduces. No, sí, pero me refiero a esto, lo de invasión. No, me refiero a lo de invasión. La literatura es invasión, toda la literatura es invasión, porque engrandece el mundo, lo ensancha. Lo ensancha. Cada vez que aparece una obra literaria, una novela, un poema, ensancha la realidad. La realidad es precisamente aquello de lo cual no existe la posibilidad de evadirse. La realidad es absolutamente todo, que incluye al escritor. Porque muchas veces se dice evadirse de la realidad, es ponerse fuera de ella. Como si la realidad estaba fuera y el escritor o cualquiera estuviese fuera de ella. Eso no existe. Estamos contextualizados, circunstancializados todo el tiempo. Entonces, la literatura, como toda forma cultural, es una forma de ensanchar el punto. ¿En qué consiste la cultura si no en eso? ¿No? En convertir la experiencia, registrar la experiencia, transformarla a través de... y ensancharla. Ahora, la realidad se mira distinto después de haberla... Pero, perdón, la literatura es ensanchar el mundo, o crear un mundo, digamos, ¿no? Porque crear un mundo pareciera que se contrapone con el mundo. La política, o sea, también es ensanchar el mundo, bien hecha, bien ejercida. Digo, ¿qué cosa más parecida? A vos no te gusta crear un mundo, pero ¿qué cosa más parecida a crear un mundo de ficción es crear un orden político? Si uno piensa, los tres presidentes peronistas, los tres grandes líderes del peronismo en la historia de Argentina, Perón, Menem, Kirchner, ¿qué hicieron los tipos? Crearon un orden. Sí. Había un orden que se caía a pedazos, el orden de la posguerra, que yo el tipo Perón creó un orden. ¿Qué pasa? Se caía a pedazos el Estado benefactor, el Estado centro, no sé qué, Menem creó el orden neoliberal y Kirchner también creó un orden. Eso es política. Sí, y eso es también literatura, ¿no? O sea, la literatura es ensanchar un mundo, la política es ensanchar el mundo. Ahí algo. ¿Cómo se ve que no estamos en los 60? Porque los marxistas neandertales se subían a la carroza dorada y decían cosas fascinantes, como ¿qué estás leyendo? Y tú escondías tu libro forrado con papel, que presumiblemente eran las obras de Engels, y era retrato. Y entonces decían, bueno, yo estoy leyendo, hasta que la rebelión ganó y les dimos con el cubo y la cubeta en la cabeza, porque planteamos el problema de estamos leyendo la literatura que forma parte de nuestro proceso de liberación, la ciencia ficción, la fantasía, la novela histórica, la novela policíaca. Ahí viene por ahí. Era fascinante, porque resulta que a partir de estas lecturas estás construyendo conciencia crítica por todos lados. O sea, a diferencia de los que te acusaban de evadirte, tú dices, no. Yo salgo en las noches de este mundo y en las mañanas vuelvo reforzado con la gabardina de Humphrey Bogart, compadre. Vengo rearmado con los polvos mágicos de Campanita y Peter Pan, que vengo con la espada de los tres mosqueteros a destruir al omnipresente, omnipotente, inoxidable y marrano Estado mexicano, ¿no? Vengo con la saeta de Robin Hood, putos, pónganse enfrente y los voy a hacer cagada, Y entonces les explicabas a los marxistas neandertales que es una forma de pensamiento reaccionario. Eran potentes, compadre. Ya no, debería usted estar leyendo, y tú decías, ¿los poemas de Ho Chi Minh sí o no? Y ellos decían, bueno, Ho Chi Minh es un compañero de alto nivel en la jerarquía, ya mamón, ya te caí, porque léete los poemas de Ho Chi Minh, uno celebra el placer de fumar, carajo, de un Ho Chi Minh encerrado en la cárcel y desesperado porque no tiene tabaco, ¿no? Y entonces decía, te agarré, dicen, ¿no? Porque Ho Chi Minh sí estaba en la línea de Robin Hood, Ho Chi Minh, el camarada Stalin, ni cojones. ¿Qué leería en las noches, camarada Stalin? Pues leería libros de Charles Atlas, de superación, ¿no? Lo único que congruentemente podría leer, ¿no? Desde luego no leía Gorky, porque lo mandó a matar. Totalmente. Gorky sí estaba bien, camarada Stalin. No, bueno, total, colócate en la batalla contra los neandertales. Y por otro lado, tenías el pensamiento conservador de derecha que te decía,
Esa era la izquierda neandertal, ¿no? Y en la derecha tenías a los porpotianos liberales, que te decían, hombre, la literatura policíaca es un género menor. Y tú dices, ¿de dónde, mamón? Relea Dostoyevsky, y te decían a Dostoyevsky, entonces ya ganaste la batalla, ¿no? Pero había una ofensiva a dos frentes. Nuestra generación sigue leyendo contra la voluntad de los poderes. Eso cayó después, ¿no? Sí. Esa noción. Sí, sí. ¿No? Sí. El género policial como Les género ganamos por aburrimiento, Sí. de tanto palo que les dimos, se aburrieron de resistencia. Ahora, a mí se me ocurre hablar de algunos casos puntuales para ver cómo la práctica política y la práctica literaria tienen en determinadas biografías personales, que podría ser la nuestra o de algunos casos ejemplares, que son muy reveladoras de muchas de las cosas que ejemplificaba Paquito. Fíjense ustedes, por ejemplo, el caso, vamos a dar dos ejemplos bien claritos y muy accesibles a todos, pero para pensarlo desde otro lugar. Voy a ser breve, aunque parezca que voy a ser muy largo. Pensemos en el caso de Walsh y en el caso de Oestergel, ¿no? Walsh y Oestergel. Estos, Rodolfo Walsh y Héctor Germano Oestergel hoy pertenecen al canon de la literatura argentina. No lo consagra la Real Academia, porque la Academia Argentina de Letras o esas instituciones, porque ya no consagran nada, no tienen peso específico como para repartir medallitas o certificados de pertenencia. Pero sí, por ejemplo, una colección como puede ser la de clásicos de Clarín de los años 2000, organizada por Cherkassky y Piña. Uno de sus textos era Operación Masacre, otro texto era El Eternauta. 50 años antes, ni Rodolfo Walsh ni Héctor Oestergel aparecían en la foto de la cultura argentina. Y eran dos tipos de 35 o 40 años con su trayectoria. Rodolfo Walsh era un muy buen cuentista policial, Paquito está trabajando sobre eso ahora, un excelente autor de cuentos policiales, un antólogo de literatura fantástica, de antología de cuentos extraños, estamos hablando hasta el año 56, notable traductor, precoz traductor desde los 17 años, y periodista de investigación, para Leoplan, coherentemente antiperonista, celebró la Revolución de Septiembre, escribió la elegía para un piloto de la Marina que se perdió, ¿no es cierto? Y se le ocurrió investigar los asesinatos los fusilamientos de José Leo Suárez. Y se investigó las notas porque parece que habían matado civiles, y llevó las notas y las llevó a los diarios y nadie se las publicaba. Había problemas para publicar eso. La terminó publicando en mayoría, después de propósito, diarios. Y eso después salió en un librito, le puso Operación Masacre, y ese librito salió por los kioscos, un libro de tapa amarilla con cosito rojo. Ese texto no entraba en ninguna de las categorías de lo que era la literatura argentina. No entraba ni por el circuito de circulación, porque era un libro, pero más era un folleto, porque se había publicado en una revista, era un trabajo periodístico. O sea, ni en el ámbito comercial ni en la academia, digamos. No seguía, no aparecía en la foto, a eso me refiero. En cuanto a Héctor Oestergel era un guionista de historietas de aventuras cuyos lectores teníamos 12 años, 12, 13, 14. Escribía para eso, para los pibes. Y escribía en revistas miserables que costaban 80 centavos y se vendían 200, 300 mil ejemplares por semana. Escribía género, escribía policiales, western, y escribía ciencia ficción, es decir, literatura de evasión, más literatura de evasión, de esa, copiando a la clase B norteamericana, las películas de clase B norteamericana, El día que paralizaron la Tierra, pero ambientándolo en la Argentina. Esa fue la novedad. Entre el 57 y el 59, otro señor con algún pasado socialista, un liberal que apoyó el golpe, como toda la intelectualidad,
Entre el 57 y el 59 escribió una historia de ciencia ficción que transcurría en la Argentina que leyeron los pibes. Y ahí quedó. Bueno, esos dos textos, Operación Masacre y El Eternauta, son dos de los relatos más poderosos que generó la literatura argentina en la segunda mitad del siglo. Y esos textos no estaban previstos, no estaban en el mapa, no estaban concebidos dentro de los cánones de lo que se podía, no entraban en ninguno de los casilleros existentes entonces. Y pasó algo más, que vamos a lo que... Esos textos, la práctica de la escritura, la creación de la ficción, es lo que repercute sobre los propios autores que se releen a futuro a lo largo de los años 60 y los termina transformando políticamente a partir de la propia experiencia que significa la escritura. En el caso de Rodolfo, a través de la experiencia de la investigación y del choque contra los poderes fácticos, digamos. En el caso de Oesterheld, el libre desarrollo de la fuerza del folletín, de la libre asociación, ¿no? Ahí aparece todas las cosas que luego él manejaría conscientemente y con menos resultados artísticos posteriormente. Pero quiero decir que en este caso no hay el vínculo entre lo político, lo ideológico y la ficción, no es un límite, una cuestión instrumental. ¿Cuánta literatura de izquierda se escribió durante los 40, los 50 y todo, más adentro o afuera del PC? Que en general no ha pasado un carajo, que son literariamente poco contundentes, más allá de las buenas intenciones, a veces la buena escritura, carecen de ese elemento que tiene que ver con la sangre y con la ficción. Yo quería añadir al nuevo canon que está construyendo aquí Juan, que por eso lo quiero tanto, elaborar una estructura canónica para adolescentes de 20 años que tengan rabia, carajo. Quería añadir a Bayer, que desde la historia produce Los Vengadores de la Patagonia, principio de los 70, el caso de Ubaldo es más raro todavía, porque es otra esquina de la creación no primero literaria. Primero de Giovanni y de Primero se vino Giovanni, fascinante, ¿no? Pero desde otra esquina. No, está muy bien. Intención, porque la política está siempre, no hay una intención, no hay una bajada de línea. Incluso cuando esto mismo cuando el escritor se propone, se siente y dice voy a escribir un texto político. Porque la idea política, ¿el resultado siempre es malo o hay algo? No. La carta de Walsh a la Junta es un excelente texto, poema de excelente. Los poemas de Leco, ni hablar. ¿Quién construyó Tebas, huevones? ¿Los que cargaban las piedras o los que se tocaban los huevos, no? El último día que pusieron las piedras de la muralla. No necesariamente. La virtud es obligarlo. No necesariamente sí, no necesariamente no. Cada vez que entramos en el gran debate sobre qué opinas de tal libro, me parece poco interesante, pero respeto absolutamente el derecho del poeta minimalista a ejercer la minimalia. Pero adelante, no solo faltaba que uno fuera a limitar el derecho a la minimalia, ¿no? Y de repente, bueno, ayer en Rosario yo defendía poderosamente un poema de Ungaretti como el mantra de los de izquierda que nos levantamos en estado incróspido y frankensteiniano. Te ves al espejo y entonces el espejo te mira y te dice, ¿sigue siendo de izquierda, Paco? Y tú dices, bueno, a esta hora más o menos, ¿no? Y entonces el espejo te dice, pero carajo, ¿y por qué sigue siendo de izquierda? Y tú dices, coño, porque esos cabrones no me dejan ser de derecha. Cada vez son más miserables, más reaccionarios, más jodidos, entonces ya vas agarrando vuelo. El espejo registra, la imagen registra al doctor Frankenstein en acción. Y entonces te dice, bueno, ¿y qué? Y pues ahí voy, lentamente, compadre, no me meta prisa, ¿no? Y entonces dice, ¿y cómo empieza el día? Pues tú empiezas diciendo, no. Dices, me ilumino de inmenso, como dice el camarada Ungaretti. No más faltaba. Es eso de derecha y de izquierda, pues es vitalismo, y el vitalismo es de izquierda. ¿Y qué? Un caso lindo, José, es el de Herman. Sí. El caso Herman, además de por montones de razones, es muy interesante. En Herman, desde el comienzo, vos podés cortar 3 pedazos que son coherentes entre sí. Una cosa es el militante, fue siempre militante político de izquierda.
Primero en el PC, después en las decisiones del PC, después en las propuestas insurreccionales, digamos. Tuvo toda una vida de militancia consecuente. Después tuvo un oficio, su trabajo, su manera de insertarse socialmente, que fue un extraordinario periodista, Juan. ¿No? Y la escritura periodística de Juan no tiene absolutamente nada que ver con el otro aspecto, ¿no es cierto?, que es su condición de poeta. En lo cual a veces es que no lo logró separar. Son su manera son cosas no contradictorias que en él se expresan coherentemente. A veces la política atraviesa los poemas, a veces no. Pero además, ¿quién dijo que la esquizofrenia es pecado? ¿De dónde la esquizofrenia es pecado? Y luego la triscofoscofenia, que sería la división no en dos sino en tres, ¿de dónde es pecado? ¿De dónde vivir de tres maneras alternas, paralelas y complacientes entre sí hay pecado? Asumes tu condición de ciudadano y respondes a la necesidad. ¿Y qué pasa con, es otra pregunta, pero qué pasa con los políticos que escriben? No digo los militantes revolucionarios, ¿no? Los políticos democráticos que se mueven con esto democrático. ¿Hay alguno que un político democrático? Los bandos gana y pierde elecciones. Los bandos de ¿Hay alguno que Paco, los bandos de Tierno Galván, que cuando era Sí, tenía gracia, pero porque era el viejo profesor. Venía de la erudita Academia Española, del socialismo culto. En general lo que tienes es el socialismo más inculto del planeta, ¿no? Socialismo barbarie, no, las dos, dicen, las dos, coño, las dos, dicen, ¿no? Muy gallegos los socialistas españoles. Yo diría que los políticos que escriben, o los políticos del sistema. Los políticos del sistema que escriben. Lo que pasa es que ejercen no el derecho a la creación, sino la capacidad de intervención en el espacio público. Entonces escriben básicamente por razones de tener más injerencia y más impacto en lo público. Que yo sepa, hay pocos políticos del sistema que hagan poesía, porque con eso o que escriban. Hay un ejemplo interesante que no escribe, pero es Chávez. Chávez no escribía, pero cantaba y pintaba. Dicen que pintaba mejor que como cantaba. Yo cantaba bastante mal, cantaba canciones de los llanos venezolanos. Canciones rancheras. Sí, rancheras. Pero no escribía, pero cantaba y pintaba. Es lo más cerca que hay, me parece. No, porque hay políticos también que Correa escribía muy bien, textos de economía, pero escribía muy bien para ser economista, que son gente que suele pelearse en el lenguaje. Escribía bastante bien. Ahora, dejó de escribir cuando empezó a ser político. Por eso pregunto. Lo que pasa es que hay ciudadanos pensantes que ejercen temporalmente de políticos y en esa medida. Lo que ocurre es que esta definición de solo son políticos los profesionales de la política a mí no me resulta nada atractiva. Me resulta por definición falsa, ¿no? Somos políticos todos, aquellos serán profesionales. Claro, lo que pasa es que la vocación política partidaria y la militancia encuadrada dentro del partido requiere una vocación muy profunda. Sí, y una disposición de tiempo casi absoluta. Una vocación yo milito, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración de Morena. Pero vos sí, vos haces política, vos sos militante. Yo, por ejemplo, no. Nunca he tenido esa voluntad ni esa vocación. Yo tengo opiniones. Tú eres más huevón que yo soy más menos huevón que tú. Pero aparte de eso, no me roba mi tercio, como bien decía Juan, tercio, el tercio Germán, por llamarlo de alguna manera. ¿No? Sigo escribiendo, sigo militando y sigo. Pero yo creo que la mejor conclusión es amarrarnos a ser Edmund Hillary. Dijo, ¿por qué está ahí? ¿Qué me preguntas? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo me voy a escapar del Everest que me está mirando? Y además la literatura y la ficción, no nos olvidemos nunca que lo básico es una cuestión de lenguaje. La literatura no está hecha ni con buenas intenciones, ni con ideas, ni con argumentos, ni con personajes. Está hecha con palabras, ¿no? La literatura trabaja básicamente con eso, se sostiene con eso. A partir de ahí podemos empezar a discutir, pero la literatura en ese sentido es una. Y atraviesa todas las ideologías, atraviesa todos los modos, todas las formas, todo. Es decir, la literatura, como decía Paco hoy, pasa mucho más allá de las intenciones, de los deseos, de las ganas, incluso de la crítica. Es la pelea con el lenguaje, la saludable pelea con el lenguaje. Es
Ahora, reconocer el lenguaje de la opacidad. La política también está hecha con lenguaje. Totalmente, pero el uso es diferente. habitual es diferente, ¿no? Ha habido grandes oradores y grandes narradores políticos, ¿no es cierto?, capaces de construir hermosísimas ficciones y bien escritas además, ¿no? Pero la literatura es básicamente una cuestión de palabras, porque pareciera sino que se disimula, se pierde esto en las especulaciones que estamos haciendo, ¿no es cierto? Que sea solamente un espacio de referirse a determinados hechos y tomar posición respecto de ellos. No, la literatura está hecha con palabras, básicamente. Paco, ¿querés decir algo más? No. ¿No? ¿Te quedaste sin Esto palabras? es histórico. Se quedó Es sin verdad palabras. que al hígado de la literatura está hecha con palabras de un nubiló. Es San Pedro en el camino de Damasco, cae el rayo de luz, te ciega y te dice, Paco, coño, la literatura está hecha con palabras. Lo siento, señor, había estado. Ajá, porque tienes toda la razón del mundo, es cierto. Por eso me nubiló, porque la literatura está hecha con palabras. El oficio es eso. Ahora, yo diría que también hay otro poquito más, un extra. Con las palabras tiene que construir las historias. Y entonces pasas al salto 2, ¿no? Y la literatura está hecha con palabras aplicadas a arquitectura, pero yo creo que eso será sujeto de un próximo debate, ¿no? Mañana seguimos. Mañana Política y literatura y historia en el campus Tiguelete. Primero, por agradecerles que estar compartiendo con nosotros este momento. Él levanta una mano para ¿Puedo hacer. hacer una pregunta? Sí, hágala. Y gracias por lo que estoy escuchando. Pero estoy diciendo que en el caso del subcomandante Marcos, ¿no hay una simbiosis entre política y literatura? Absolutamente. Absolutamente. ¿Querés tomarte? Cerramos ahí. Y cerramos ahí. Cuando termines tu respuesta, me gustaría que contaras brevemente la anécdota de esa experiencia con el subcomandante. Y entonces, como cerramos contigo, yo quiero agradecer a Magdalena Rupe del Malo de Literatura, Soledad Constantini, y a la persona que guía nuestro destino en este derrotero, que es María Sau, que está ahí, que nos arma el guión, nos reta todo el tiempo, a todo el equipo de Lectura Mundi y por supuesto a ustedes y a los que vinieron. Cerramos, Paco, con esa historia. Sí, absolutamente. El texto, la novela que escribí con Marcos, Muertos Incómodos, es un ejercicio político-literario donde la intención de Marcos claramente era utilizar el espacio literario para lograr un nuevo nivel de apertura del Frente Zapatista, lograr un aire que en aquellos momentos estaba escaso para los zapatistas y poner de nuevo a debate. Al final el resultado fue una novela. La utilización de la novela para crear este espacio político a mí me parecía válida desde el punto de vista de los zapatistas y me presté rápidamente al juego. Es una historia muy singular porque escribir una novela policial es muy complicado en términos de arquitectura y esta novela se escribió de principio a fin, sin correcciones. O sea, una novela policial que está llena de rejuegos que van de capítulo a capítulo, que explican cosas, ¿no? Y aquí cero correcciones, porque íbamos entregándola semanalmente para su publicación. Pero además, Marcos retrasaba la entrega de sus capítulos y yo enloquecía. Y te llegaban mensajes esotéricos como, el burro ha salido de la realidad, pero está lloviendo mucho. Y entonces llamabas a tus contactos, porque habíamos creado una red de contactos misteriosos mientras estábamos escribiendo capítulo y capítulo de la novela, y le decías que explíqueme la metáfora. Decía, no, Paco, no hay metáfora. O sea, Marcos le dio el capítulo al burro, el burro está bajando del pueblo de la realidad y está lloviendo mucho y viene lento. Y yo decía, coño, pero además, no jodas. Yo tengo 7 días para escribir mi capítulo. Si él se retrasa 3, me deja 4 para escribir mi capítulo, ¿no? Y entonces decía, no, ya, está mejor la lluvia. Y en la noche aparecía un personaje, tocaba el timbre en la puerta de mi casa, misterioso. Y decía, buenas, soy el burro. Y entregaba el capítulo en mano. Fue una azarosísima construcción. Y sí, en medio de un contexto político que
evidentemente, para Marcos y para los zapatistas estaban mandando una clave de vitalidad. Estaban mandando una clave de vitalidad, Marcos y los zapatistas, y yo estaba jugando con ellos el juego, pero quedó muy claro desde el origen, esto es una novela. Podrá tener toda la carga política explícita que quieras, podrá desde el punto de vista de la anécdota estar metida en el centro del corazón del problema de la corrupción política del Estado mexicano, pero esto es una novela. Y hay que tenerle un cierto respeto a la autonomía de la novela. Y yo le mandaba unas cartas enfurecidas diciendo: te has lanzado 30 líneas de panfleto de mierda en el capítulo 3, a ver si te controlas. Y él me mandaba una carta diciendo: según tú en la novela que escribiste hace 2 años, dices esto y esto otro. Me bombardeaba con mis propias citas, el desgraciado, porque es extraordinariamente inteligente, Marcos. Aparte de tener un manejo muy potente del lenguaje campesino de la zona maya, aparte de tener una capacidad de construcción metafórica muy fuerte y un lenguaje poético muy sólido, es extraordinariamente listo. Y entonces me bombardeaba con mis propias citas de mis propios libros, que se los había leído todos para joderme, ¿no? Y para llevarme a la contraria cuando decía: no metas más personajes secundarios, contrólate. Porque teníamos 2 redes, la red que enviaba los capítulos y la red subterránea que nos mandábamos mensajes para decir: oye, ¿y el chino que me soltaste en la página 13, qué hago con él? ¿Para qué lo quieres tú? Porque yo no lo quiero para nada, el chino ese, ¿no? Y entonces, bueno, era delirante. Curiosamente, terminamos y no la tocamos. Y además, no solo eso, yo no tocaba los capítulos de Marco y él no tocaba los míos. Y no está mal el libro, no está nada mal. ¿Usted lo leyó? Yo, fantástico. Muchas gracias, muy amable. Necesitamos un apoyo externo.